Hola, hoy en Science Leak, la dualidad onda-corpúsculo. A simple vista, pareciera que pudiéramos distinguir dos tipos de objetos en el universo. Por un lado, algunos objetos se comportan como puntos, con una posición bien definida y que pueden moverse en el tiempo. Este es el caso de una manzana, un coche o un planeta. Por otro lado, también podemos encontrar mecanismos de propagación, los cuales no tienen una posición en sí. Se trata de las ondas, como las que se producen en la superficie del agua. Imaginemos un muro con dos rendijas. Situamos detrás de este una pantalla capaz de detectar los objetos que la alcanzan. Si lanzamos consecutivamente objetos puntuales, los cuales se comportan como canicas, acabaremos teniendo dos bandas bien diferenciadas en la pantalla, que corresponden a las dos ranuras por las que han pasado los objetos. Por otro lado, si ahora enviamos ondas, como las olas en el agua, al propagarse tras las dos rendijas se superpondrán. Al superponerse, las olas se sumarán entre sí para formar una ola más grande, o se anularán mutuamente para formar una ola más pequeña. La pantalla mostrará entonces una sucesión de franjas brillantes y oscuras, correspondientes a las crestas y valles formados por las olas. Así, se obtienen diferentes resultados según el tipo de objeto. Dos bandas perfectamente delimitadas en el caso de los objetos puntuales, y una sucesión de franjas de interferencia en el caso de las ondas, como las que se producen en la superficie del agua. Sin embargo, si nos interesamos en la escala cuántica, esta distinción entre corpúsculo y onda parece desaparecer. En el mundo de las partículas, una partícula no tiene una posición bien definida. De hecho, cuenta con varias posibilidades, diferentes posiciones a su disposición, con proporciones que pueden variar. Solo en el momento de medir su posición, una de estas posibilidades se realiza, definiendo de forma aleatoria una posición bien precisa para la partícula. Resulta que mientras mayor sea la proporción de una posición inicialmente disponible, más probable será que al observarla, la partícula se encuentre en ese lugar concreto. Esto nos permite trazar una curva, que corresponde a la probabilidad de observar la partícula en cada punto del espacio. Cuando medimos su posición, la partícula se encontrará de preferencia en un lugar donde la curva es alta, una posición asociada a una alta probabilidad, en vez de un lugar donde esa curva sea baja, de baja probabilidad. Pero esta curva de probabilidad no es estática. Con el paso del tiempo evoluciona, de forma muy similar al movimiento de una ola. Retomemos nuestro experimento, pero con partículas esta vez, e imaginemos que podemos observarlas sin determinar su posición. De esta forma, la partícula que enviamos inicialmente no tiene una posición bien definida. Por lo tanto, su curva de probabilidad se propagará en el espacio como si fuera una onda. Así, como las olas en el agua, esta curva pasará por las dos rendijas al mismo tiempo y se superpondrá entre sí al otro lado del muro. Llegará a la pantalla formando el mismo patrón que habría formado una ola, una franja alternada de crestas y valles. La finalidad de la pantalla es medir la posición de la partícula, lo que forzará la determinación de esta misma de forma muy precisa. La partícula se encontrará en un lugar donde la probabilidad sea alta, es decir, en un punto de una cresta de la curva de probabilidad. Entonces se observará un pequeño punto en la pantalla, en el lugar proyectado por la medida. La partícula adquiere la apariencia de un pequeño punto, lo que podría sugerir que se ha comportado como una pequeña canica, y por lo tanto que las partículas son objetos puntuales. Sin embargo, si seguimos enviándolas una a una, las partículas se reunirán en las crestas, porque es ahí donde la probabilidad de encontrarlas es mayor. Terminaremos observando en la pantalla el mismo patrón que obtuvimos al enviar las ondas. Las partículas se han agrupado todas a la altura de las crestas y por lo tanto han formado este patrón conjuntamente.
Las partículas que componen nuestro universo no son ni corpúsculos ni ondas. En ocasiones pueden tener las propiedades propias de los objetos puntuales y en otras las propiedades propias de las ondas. Esta dualidad onda-corpúsculo que reina en el mundo cuántico se debe a que la partícula, antes de ser observada, es descrita por una curva de probabilidad, y que esta curva de probabilidad se propaga y evoluciona en el tiempo como una onda.